Hola, hola, ¿cómo les va? Y continuando con más Mercados por Expertos, en el día de hoy nos encontramos en nuestro espacio de Revolución en Valores, un proyecto representativo, federal e inclusivo. Y hablando de inclusivo, el invitado de hoy nos prestigia justamente en esta temática. Es alguien que sabe muchísimo del tema de inclusión, puntualmente en relación a la discapacidad y fundamental en materia vinculada con la discapacidad por síndrome de Down. Él es abogado, es máster, sabe muchísimo, da cursos, es docente universitario, es fundador de ASDRA, la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, y hoy día es expresidente y miembro del Consejo de Asesoramiento en dicha fundación. Con mucho orgullo voy a presentar a Luis Bulit Goni. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estamos? estás, Rita? Bueno, debo contarles que su currículum es muy extensivo, ya lo iremos conversando un poquito más, pero es tan jugosa esta charla, entendemos nosotros desde nuestro espacio, que obviamente se da en llamar Revolución en Valores, con lo cual entendemos que le haces honor a la temática porque has sabido involucrarte en algo tan jugado, tan especial como es justamente la temática vinculada con la discapacidad, ¿no es cierto? Y en punto a esta creación de ASDRA que te ha tenido a la cabeza durante mucho tiempo y hoy por hoy asesorás, nos gustaría que nos cuentes a los televidentes aquí cómo nació, cómo fue que esa idea irrumpió en tu mente. Bueno, es una anécdota simpática, ¿no? Porque a partir del nacimiento del segundo de mis tres hijos, Francisco, que tiene 33 años, con síndrome de Down, estamos hablando de 1986, en donde no teníamos la tecnología para encontrar información que tenemos hoy. Lo más avanzado que había era un fax, así que imaginémonos. Cuando nos dan la noticia de Francisco, bueno, con mi mujer, que somos muy lectores y la información para nosotros venía en libros, salimos a buscar información sobre el síndrome de Down y que eso, y no encontramos nada. Tampoco encontramos receptividad en muchos de los profesionales que lo atendían a Pancho, en el sentido de decir, no, no, ustedes son papás, no se preocupen. Y nosotros queríamos, estábamos ávidos de información, porque vos sabés muy bien que la información es fundamental para tomar decisiones. Por supuesto. Y tuvimos la suerte que una prima de mi mujer, que vivía en Estados Unidos, en Ohio, nos asoció a una asociación de padres, de muchachos, de chicos con síndrome de Down en Cincinnati, y a partir de ahí nos empezó a llegar información que nos venía en vía postal, Bien. en fotocopias y qué sé yo, y realmente nos abrió un panorama absolutamente distinto al que uno tenía con la muy escasa información O que sea, había acá. acá no había, Luis, discúlpame, difusión, prácticamente no existía acerca del tema, ¿no no es cierto? existía. Había, digamos, un solo libro encontramos. Bibliografía en inglés era muy difícil de encontrar porque es algo muy especializado. En las librerías que venden normalmente literatura en inglés no conseguías nada. En español era un libro de 1960 con un mensaje absolutamente espantoso. Y esto nos abrió la cabeza diciendo, mira, hay una alternativa hacia adelante maravillosa. Las posibilidades que tienen las personas con síndrome de Down, si se les dan los apoyos desde pequeños, con la estimulación temprana y demás. Bueno, juntamos eso y dijimos, es una barbaridad quedarnos con esto en casa, esto que vos decís de los valores, y bueno, esto hay que compartirlo. Entonces, publicó mi mujer una carta de lectores, ofreciendo ese material a otras familias. Y bueno, en un mes pasaron 150 familias, fue una revolución Increíble, en casa, ¿no? claro. Y nosotros teníamos en la cabeza dos ideas fundamentales. Una, esto de brindar información, y lo otro, de replicar el modelo de esta asociación, que mirá vos, que porque simplemente un pariente nuestro nos asoció, nos generó esta posibilidad de
ser mucho más eficiente en la transmisión de esta Claro, información. porque los pilares, digamos, sobre los cuales está basado ASDRA serían, por un lado, brindar, contener a las familias, a esos padres, y por otro lado también insertar a ese hijo a la sociedad, obviamente, y prepararlo para que sea un joven, un adulto, lo más incluido, como todo ser humano merece, en la sociedad. ¿No es cierto? Entonces, el esfuerzo de nuestra tarea de información era, junto con la contención, porque para que un matrimonio que acaba de recibir su bebé pueda absorber la información que le voy a dar, primero lo tengo que contener. Seguro. Y le tengo que decir, desde mi propio rol de padre, que no sustituye, pero es tan necesario como el rol del médico, del profesional, a decirle, mirá, yo te hablo de mi experiencia de padre, con Francisco pudimos hacer esto, o con mi hija pudimos hacer lo otro, mirá los muchachos que están hoy en día. Y es un testimonio de vida que para el padre es muy valioso. Porque uno razona, ¿no? Dice, bueno, el médico me dice sí, que está todo bien, mirá todo lo que va a poder hacer, pero ese médico se va a su casa y tiene sus 2, 3, 5, 10, o no tiene hijos. Y hay que convivir con la situación. Y hay que convivir con la discapacidad. Él cierra el consultorio y queda la discapacidad fuera. En cambio, yo no puedo dejar la discapacidad fuera de casa. Entonces, el mensaje de padre a padre es muy valioso. Sí. Después había que informar a los profesionales porque muchos no sabían infinidad de cosas que nosotros veíamos que se podía hacer a partir de esta información y a partir de ahí que, bueno, fuimos viendo también, comunicándonos con asociaciones en España y qué sé yo, que había montones de cosas que los profesionales acá no sabían. Claro, porque tenían una mirada muy atrasada. El apoyo que ASDRA tuvo, desde un principio fue a nivel internacional más que nada, o sea, la contención. Y después comenzaron a trabajar ustedes porque, si se quiere, fueron un poco propulsores de toda esta temática, por así decirlo. Sí, digamos que en su momento, así organizaciones que se dedicaran con este objetivo claro, no había. Y además, digamos, incluso se nos cuestionaba por qué una asociación de síndrome de Down cuando compartimos un montón de cosas con el resto de la discapacidad intelectual y en un colectivo más amplio con el resto de la discapacidad. Nosotros lo que le decíamos es, mirá, el síndrome de Down está descrito, obedece a una cuestión genética, se sabe cuál es la causa, se sabe cuáles son las patologías asociadas que vienen con el síndrome de Down. Amerita una información específica. Por supuesto. Que entonces, bueno, por eso nos dedicamos a algo específico. Y me da la sensación que ASDRA, el rol que tuvo en la sociedad también fue prepararla, educar a la sociedad. Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Porque increíble lo que puede hacer una institución de esta naturaleza, ¿no es cierto? Yo creo que fue revolucionario porque, claro que sí, por más que nosotros en la familia tengamos esto claro, por más que los profesionales hayan aprendido todo lo que trajimos y después, bueno, obviamente siguieron solos, pero están muy actualizados, pero obtenemos el mejor producto en términos de mercado para expertos, hablamos a los expertos en mercado, tenemos el mejor producto, pero no tenemos un mercado donde colocarlo. Entonces, si no trabajamos en la sociedad, este mensaje de inclusión corre un grave riesgo, como es el riesgo que está corriendo hoy en día, ¿no? Se habla mucho de inclusión, pero vos ves la realidad de la inclusión y hoy en día hay un déficit muy grande de los dos lados. En punto a esto, yo quería consultarte, porque los televidentes claramente, algunos se sentirán muy emparentados, a mucha gente le toca vivir estas situaciones, en lo personal tengo mucha gente cercana y tal vez hasta entiendan mejor tu mensaje, pero por ejemplo, en temática legislativa, estamos atrasados, tenemos como país una deuda para con nuestros hermanos, la gente que atraviesa esta situación. ¿Cómo nos encontramos? Siempre fuimos pioneros en Argentina con legislación de avanzada. Bien. Y como en muchas otras cosas, con una gran dificultad de llevar esos principios y esos valores que están en las normas a la realidad. Un tucumano decía en 1853 que es costumbre latinoamericana dictar leyes y no se dan cuenta que las leyes no solucionan los problemas que están en las personas y en las cosas. Y era Juan Bautista Alberdi. O el famoso lema o dicho de argentinos a las cosas, ¿no? Nosotros tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, incorporado a nuestra Constitución Nacional, y sin embargo todavía los derechos no se cumplen con la intensidad con que se debiera cumplir
derechos que son considerados derechos humanos, cuya violación es constante. Proclamaciones son más bien programáticos, le comentamos a la audiencia, más tenemos una deuda tal vez con esta posibilidad de generar la práctica real, ¿no es cierto? ¿Sabes que yo, hablábamos hace un rato de la importancia de la información, de la comunicación y hoy en día de las redes sociales. Sí. Y yo hace un tiempo que me estoy dedicando a... Cuando me llega una noticia, obviamente tengo 1000 ocupaciones, pero cuando puedo, me llega una noticia, y más allá de leer la noticia o el comentario que sale de quien lo publica en una red, trato de ver, si es posible, los comentarios de los lectores. Bien. Sale una noticia en un diario, que lo lees online. Y después, está bien, fantástico, la noticia 10 puntos, todo el mundo contentísimo, el que fue objeto de esa nota, bárbaro, el que la escribió, lindísimo. Sí. Leo los comentarios de los lectores y salgo muy preocupado. Claro. Muy preocupado. Lo he notado porque he visto varios comentarios del doctor Luis Bulitconi. Recomiendo que lo sigan en redes, en Facebook y demás, porque él se compromete mucho con la gente que hace comentarios y he visto que los responde, se involucra, genera una especie de debate o intentás aclarar algunas cosas y eso es muy interesante, que no quede la nota allí, ¿no es cierto? Claro. Ya que se le permite a los lectores poder comentar, el comentario es precisamente para algo, ¿no? Para que exista una evolución. ¿Sabes qué pasa, Rita? Si no, seguimos cantando al coro. Claro. Y, a ver, vos decías que yo soy profesor universitario. Más allá de la discapacidad, yo también doy clases en algunas universidades sobre políticas sociales. Y yo soy la cajita feliz, ¿no es cierto? Vengo con una hamburguesa, papas fritas y una bebida. El combo. O sea, claro, yo vengo a hablar de políticas sociales que no tienen que ver con discapacidad, pero ¿sabes qué? Si lo mío es un curso, una de las materias va a ser sobre esta política social y discapacidad. Si es una clase, bueno, vamos a tratar todos estos temas y este tema, porque mi interés es hablar de discapacidad con gente que nos está viendo que no tiene nada que ver con la discapacidad, seguro, porque esto es cambiar la cultura, ¿no? Es decir, que es el objetivo. Yo quería también comentarle a los televidentes que la labor de este señor, de este ser humano, ha sido tan exhaustiva que ha llegado a la ONU, ha estado candidateado en la ONU, ha llegado a FIA Down. Quería que nos comentaras un poco acerca de esta institución, sobre qué trabaja, digamos, por fuera de la Argentina, cómo se debate este tema. Es la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down. Bien. ¿Cuál es tu labor, tu rol, ¿no es cierto? La idea se germinó acá en Buenos Aires en el 2007, donde aprovechando un congreso que organizamos, el primer Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down, que venía gente de Down España, de otros países, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Chile. Vimos la necesidad de trabajar en conjunto, porque tenemos una realidad cultural común que nos hermana y, digamos, la problemática es muy común. Algún país tendrá más avanzado alguna cosa, otro país más atrasado otra, pero las realidades son muy parejas. Bien. Y bueno, fundamos la Federación Iberoamericana, de la cual fui hasta hace poquito miembro de su comisión directiva, he sido vicepresidente, vocal, que los cargos no nos importan, todos trabajamos parejos. Y ahora formo parte del comité científico. Y la idea es esta, es transmitir el mismo mensaje, porque eso es lo importante, cada uno encontrará la herramienta, pero el mensaje es de la plena inclusión, de la inclusión con el respeto a los derechos y con la asunción de las responsabilidades, ¿no? Porque muchas veces hablamos de derechos y nos olvidamos que al lado de cada derecho hay una obligación. Seguro. ¿No? Yo justamente apunto a esto porque el tiempo ya es tan tirano. Quería un mensaje final, quisiera que cierres vos, un mensaje final que le darías a la sociedad puntualmente, ¿no? A los hijos, digamos, muchos somos papás jóvenes, estamos criando hijos que se están aprendiendo a vincular con chicos con capacidades diferentes a los nuestros. ¿Quisieras dar un mensaje cortito o una frase, una palabra, un valor con el cual es importante compartir? Educación inclusiva. Si queremos cambiar la cultura, tenemos que usar la mejor herramienta que existe, que es la educación. Si nosotros hubiéramos crecido, nos hubiéramos ido a escuelas en donde tuviéramos compañeros con discapacidad física, sensorial e intelectual, hubiéramos sido mejores adultos y mejores ciudadanos. Mientras no cambiemos la educación,
no cambiamos la cultura. Y lo que tenemos que cambiar para ser una sociedad que respete la diversidad, que goce de la diversidad, que aproveche la diversidad, es a través de la educación. Muchas gracias, Luis. No más comentarios y seguimos con más Marcados por Expertos.